Programa desarrollador de desarrollo del jugador a largo A plazo. largo plazo. Ese. Interesantísimo, boludo. Ya está. Sí. Alejandro Martín Méndez. Bueno, gente, ahora sí son 14:30, vamos a ir dando inicio. Sí, antes que nada, veo que algunos de ustedes entran con el sobrenombre, ¿sí? O apodo. Es importante que cuando ingresan entren con sus nombres y apellidos, ¿sí? Porque la plataforma ya deja registrada la asistencia, ¿sí? Y bueno, va a costar después identificarlos si entran solamente con el nombre solo o con el sobrenombre, ¿sí? Es importante apellido y nombre, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Dónde tocas Ahí arriba. ahí? Bueno, perfecto. Otro tema, recuerden que para comunicarnos, además del chat, me pueden pedir el audio. ¿Sí? Levantan la mano. Todos conocen cómo es el sistema para levantar la mano. Sí. ¿Y cómo veo el chat normal? Bien, entonces me levantan la mano y yo les pongo el micrófono para que si quieren participar opinando o haciendo alguna consulta, lo hacemos por ese medio y no solamente el chat. Sí, normalmente el más común va a ser el chat. Me presento antes de comenzar. Mi nombre es Sergio Abate, soy profesor de educación física. Trabajo en la Unión Argentina de Rugby en el área de capacitación y desarrollo. Estoy a cargo de un curso de rugby infantil, también quizás algunos de ustedes ya hayan participado, y coordino este curso de rugby juvenil, además de tener dos clases también a cargo. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy en realidad es el tema de inicio del curso, por el feriado del lunes pasado. Comenzamos el miércoles con la segunda clase que tuvieron con David Rufino, que fue el rol del entrenador, y hoy vamos a desarrollar esta clase que el título es el desarrollo del jugador a largo plazo. Un tema que para nosotros es transversal a todos estos cursos, en donde el objetivo, ¿sí?, central de esta clase de hoy es que ustedes puedan reconocer cuál es la importancia que tiene contar con un programa de desarrollo a largo plazo en sus clubes o en las instituciones, y además que reconozcan cuáles son las principales características de estos en cuanto a cada una de las etapas que propone el modelo con el cual vamos a trabajar, y también después vamos a tratar de profundizar un poquito más sobre la etapa de, cuando veamos cada una de las etapas, a profundizar un poquito sobre las características evolutivas de los jugadores que se encuentran en esta etapa del rugby juvenil, que es entre los 14 y los 17 años aproximadamente, ver cuáles son algunos puntos, los principales puntos a tener en cuenta en cuanto a su desarrollo físico, intelectual y socioafectivo, y poder de ahí determinar estrategias que los ayuden a ustedes a cumplir el rol de entrenadores de esta etapa. La clase la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que vamos a compartir una presentación que es un poquito más teórica, que habla sobre las características que debe tener un programa de desarrollo a largo plazo y cuáles son los principios fundamentales a tener en cuenta. Y una segunda presentación en donde vamos a ver las diferentes etapas de este programa, y como les dije recién, nos vamos a centrar o a detener un poquito más en la etapa
que va de los 14 a los 17 años, la etapa de rugby. Para iniciar, vamos a tratar de ver de qué se trata esto de un programa de desarrollo a largo plazo, cuáles son las características, ¿sí? Es un programa de desarrollo a largo plazo, es un modelo, ¿sí?, que nos guía a los entrenadores, preparadores físicos, dirigentes, etcétera, todos los que trabajan en la formación de los jugadores dentro de un club, ¿sí? Nos guía principalmente sobre cuáles son los objetivos, contenidos y actividades que debemos desarrollar en cada una de las etapas, ¿sí? Este modelo que vamos a presentar es un modelo creado por el doctor Instal Balchi. Es un modelo que inicialmente fue creado para deportes individuales, deportes olímpicos como la natación, el atletismo, y después los deportes de conjunto también lo empezaron a tomar y adaptar según las características de cada uno de los deportes. De ahí que hay programas de desarrollo que tienen una maduración temprana, como por ejemplo la gimnasia, que cuentan con 3 etapas, y deportes de maduración tardía que pueden contar hasta 6 etapas, ¿sí? El rugby podríamos considerarlo como un deporte de maduración tardía, ¿sí? Ya que el rendimiento o el máximo rendimiento de un jugador depende también del puesto, ¿sí? Pero se produce pasando los 22, 23 años, ¿sí? Y puede inclusive alargarse bastante. ¿Vamos bien? Bien, somos muchos hoy en la clase. Algunas de las principales características que debe tener en un programa de desarrollo a largo plazo, o factores o puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de este tipo para un club, son, primero, que debe estar todo lo que nosotros nos propongamos, debe estar centrado en el jugador. ¿Qué quiere decir esto? Debe tener en cuenta cuáles son las necesidades y las posibilidades de desarrollo en cuanto a lo fisiológico, al nivel intelectual de ellos, ¿sí?, a las características socioafectivas, ¿sí?, o psicológicas, ¿sí? Por eso decimos que debe estar centrado en el jugador. Tener en cuenta también que no todos los jugadores aprenden a la misma velocidad, por eso debemos también ser pacientes. Otro punto importante es que debemos partir de un análisis de las demandas del juego y tener en cuenta de que, según en la etapa en que nos encontremos, esas demandas varían, ¿sí? Si bien el deporte es el mismo, no son las mismas demandas que tienen en las diferentes etapas por las cuales atravesamos el desarrollo del jugador. Y otro punto importante es tener o realizar un buen estudio de cuáles son las capacidades físicas y las necesidades en cuanto a su desarrollo, al desarrollo de las capacidades físicas de los jugadores según en la etapa en que se encuentran. Y acá entra mucho en juego lo que son las ventanas de oportunidades o bien las etapas sensibles, ¿sí? Que son etapas en las cuales a nosotros nos marcan que los jugadores son mucho más permeables a determinados aprendizajes o a determinados estímulos, ¿sí? Y otro punto importante a tener en cuenta es la integración de todas las etapas. O sea que cada una de las etapas debe servir de base o de fundamento de las futuras etapas, ¿sí? Como que vamos construyendo los jugadores. Se comprende entonces de en qué consiste
en líneas generales, un programa de desarrollo a largo plazo? Entonces acá una primera encuesta para que ustedes participen, ¿sí? Y ver si más o menos entendemos esto. ¿Cómo pueden medir o cómo creen ustedes que podemos medir el éxito de un programa de desarrollo a largo plazo? Tienen ahí diferentes opciones. Pueden elegir más de una y son por la cantidad de jugadores que llegan a primera división, por los campeonatos ganados, por la integración de las estructuras y sistemas, por la cantidad de jugadores que llegan al seleccionado provincial o nacional, o por las experiencias gratificantes de todos los participantes. O sea, cuando hablamos de todos los participantes, son jugadores, entrenadores, preparadores físicos, bien, todos los que están involucrados en este proceso. Lo puso todo menos campeonato ganado. 30 segunditos más. Cierro. Bien, ahí pueden ver ustedes los resultados de las respuestas. Sí, muchos de ustedes creen que por la cantidad de jugadores que llegan a primera división, no tanto por los campeonatos ganados. También la mayoría de ustedes eligió por la integración de las estructuras y sistemas y por las experiencias gratificantes, y algunos menos por la cantidad de jugadores que llegan a un seleccionado provincial o nacional, o como podríamos decir, a la liga, ¿sí? Y en realidad, como pueden ver en este slide, ¿sí? La eficacia o el éxito de un programa de desarrollo a largo plazo va a estar evidenciado por la integración de cada una de las etapas, o sea, por cómo están integradas y cómo el jugador va pasando por cada una de estas etapas y se va desarrollando o se va viendo una mejora continua a medida que él lo va haciendo, ¿sí? Y además por las experiencias gratificantes de todos los que participan en este proceso, ¿sí? Experiencias, al ser gratificantes, que nos van a garantizar que quieran permanecer en este proceso, ¿sí? Tanto los jugadores como los entrenadores y todos los que están participando, ¿sí? Recordemos que es un deporte amateur donde el voluntariado es fundamental, ¿sí? En el cual nos apoyamos mucho. Entonces, el estar motivados, el participar con ganas y entusiasmo es algo fundamental. Y en todo caso, la cantidad de jugadores que lleguen a la primera división de un club, o a los seleccionados provinciales o nacionales, o la cantidad de torneos o campeonatos que podamos lograr en el plantel superior, va a ser una consecuencia, ¿sí? de esto, ¿sí? No necesariamente es un indicador, ¿sí? Podemos ganar muchos torneos y tener éxito deportivo sin lograr contar con un programa de desarrollo a largo plazo eficiente o exitoso, ¿sí? Simplemente puede ser por el trabajo de uno o dos entrenadores aislados o por una buena camada, ¿sí? Pero en realidad debemos tratar de lograr de que el éxito sea una consecuencia de un buen programa de este tipo. ¿Están de acuerdo? Bien. Perfecto. Seguimos. Entonces, seguimos pensando ahora en el diseño de un programa a largo plazo, y para eso debemos tener en cuenta tres principios básicos, ¿sí? Primero, como ya dijimos, como una de las características, todo el programa que nosotros desarrollemos debe estar centrado en el jugador, ¿sí? Los objetivos, los contenidos, las actividades que desarrollemos deben estar pensadas en formar y en desarrollar un jugador íntegro, ¿sí? Tanto en el aspecto deportivo
como en el aspecto intelectual, en lo formativo en cuanto a lo afectivo y en lo social, ¿sí? Además debe tener en cuenta cuáles son sus posibilidades de desarrollo y las diferentes características evolutivas en cuanto a sus posibilidades de formación, tener en cuenta que la edad cronológica no siempre va de la mano con la edad biológica, entonces por ende no todos necesitan el mismo tipo de estímulo o el mismo tipo de entrenamientos, etcétera, etcétera. Otro principio básico es que este programa es a largo plazo, y acá podemos aplicar la regla de los 10 años, ¿sí? Que nos dice que necesitamos por lo menos 10 años para formar un jugador, ¿sí? Entonces, y además esos 10 años son continuos, ¿sí? Entonces, y esto debe permitir la mejora continua, ¿sí? No son 10 años en los cuales podemos dejar y volver, sino que son 10 años de trabajo continuo y que debe garantizar esto de la alineación de cada una de las etapas o la articulación y la de tener objetivos bien claros para cada una de las etapas. ¿En qué se basa la afirmación? Bien, básicamente en el tiempo que te lleva a formar un jugador en cuanto a vos, en lo que es, después vas a ver cómo vamos a ir formando cada una de las etapas, tanto teniendo en cuenta las características de los jugadores, ¿sí? Y el rol del entrenador y el análisis de las demandas del juego, ¿sí? Obviamente que no es exacto de 10 años y, como decís vos, y no 8, pero sí vos tenés en cuenta de que un proceso, la regla de los 10 años se le dice, pero no es exacto como decís vos, pero sí es el tiempo que vos necesitas para lograr formar un jugador en cuanto, por ejemplo, el aspecto físico, ¿sí? Nosotros podemos empezar a hablar de entrenar recién a partir de que se produzca el pico máximo de crecimiento, que es como lo vamos a ver nosotros hoy. Para esto, si vos comenzaste en la etapa de radio infantil a partir de los 6 años, ya vas a llevar por lo menos unos 6-7 años de trabajo de desarrollo, ¿sí? Y recién ahí vas a empezar a hablar de empezar a desarrollar determinadas capacidades físicas como la fuerza, la resistencia, ¿sí? Principalmente, que antes quizás solamente la estabas estimulando. También el crecimiento de cualquier persona, prácticamente crecemos hasta los 20 años, ¿sí? Entonces hay una determinada cantidad de objetivos que tenemos que proponernos, que tienen que ir respetándose cada uno de los pasos, ¿sí? ¿Me explico, Nicolás? Creo que... no, Hernán. No, no es, o sea, sí es científico, principalmente todo lo que tiene que ver con la formación física, ¿sí? Ahora después cuando veamos las etapas, por ahí lo vamos a fundamentar un poquito más. Después hay otros que hablan también de la regla de las 10.000 repeticiones para lo que es automatizar un gesto, que tampoco es algo exacto, son como afirmaciones que se dicen, pero yo coincido con esta de la regla de los 10 años, de que no estamos muy lejos, ¿sí? Y es más o menos lo que nos lleva a la formación, es como decir la etapa escolar, el tiempo que lleva, ¿verdad? Bien, otro principio fundamental a tener en cuenta en el diseño de un programa a largo plazo es la alineación colectiva, y acá hablamos, cuando decimos alineación colectiva, puede ser la alineación externa o interna. La alineación interna, obviamente, es la alineación que debe haber entre todas las estructuras
que participan en la formación dentro del club, todas las estructuras de preparación física, la estructura de los entrenadores, todo el aspecto del área médica, la nutrición, etcétera, tiene que estar alineado en cuanto a los objetivos que se propongan para desarrollar el jugador. Y la alineación externa es la que tiene que ver el tener en cuenta principalmente cuáles son las otras instituciones que participan en la formación del jugador, ¿sí? Los niños y los jóvenes también realizan otras actividades, además de la escuela, educación física, actividades extraescolares, pueden también participar en otros deportes, ¿sí? Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque todo eso hace a la formación también del jugador. La regla de los 10 años que pregunta Sergio, obviamente que no va a ser lo mismo a cualquier edad que se inicie, ¿sí? Nosotros sabemos que llegan jugadores en cualquiera de estas etapas y se inician en el rugby, pero ya vienen con una historia motriz que pueden traer la de la educación física escolar o de haber participado en otros deportes. Entonces quizás algunos objetivos y contenidos, principalmente sobre lo que tienen que ver en su formación física básica, si estuvieron estimulados, aunque sea en otros deportes, en otro tipo de actividades físicas, quizás esto lo podamos, o sea, lo superen mucho más rápido. Por ahí sí nos va a llevar un poquito más de tiempo y también va a ser determinante su historia motriz, más que nada a los contenidos, los objetivos y contenidos específicos del deporte, ¿sí? Primero que entienda el deporte y después que empiece a incorporar las conductas o los aprendizajes específicos del deporte, pero no es lo mismo, obviamente. Acá estamos hablando de algo del un ideal, que sería que empiecen a los 6-7 años en la primera etapa de rugby infantil, pero sabemos que esto no sucede y que estamos recibiendo chicos constantemente, ¿sí? Bien, seguimos adelante. ¿Cómo se divide nuestro rugby? ¿Sí? Y esto históricamente o tradicionalmente se divide en 3 etapas, ¿sí? Y estas 3 etapas básicamente lo que tienen en cuenta para su división es la forma en que juegan o la competencia, ¿sí? En donde una primera etapa es el rugby infantil, que va entre los 6 y los 14 años, donde la principal característica de esta etapa es que se juega en formatos de encuentro, con el reglamento del rugby con modificaciones para cada una de las edades, teniendo en cuenta la seguridad y el nivel madurativo de los niños. La segunda etapa, que es la del rugby juvenil, que es el inicio de la competencia, que va de los 15 a los 19 años, y la principal característica, bueno, es esta, la de que comienzan ya a competir, a jugar torneos. El reglamento también tiene algunas adaptaciones, principalmente vinculadas a la seguridad. Y la tercera etapa es el rugby mayor o rugby superior, que a su vez está subdividido por niveles de juego. Tenemos las preintermedias, intermedias y el primer equipo de un club, y después lo que pueden ser los seleccionados provinciales, ¿sí? Esta división Estanislao, no hay, o sea, el reglamento nacional de rugby infantil estipula o determina que el rugby infantil termina a los 14 años y el rugby competitivo empieza a los 15. Lo que hay, sí, en algunas uniones provinciales, que las MS14 acompañan al bloque juvenil de 15 y 16 años. Pero tienen que jugar con el reglamento de rugby infantil.
y no deberían jugar torneos. Si alguna unión está jugando torneos de M14 y no está utilizando el reglamento de rugby infantil, es un error, ¿sí? Tienen que, no hay problema en que salgan de la estructura de rugby infantil y jueguen acompañando a las M15 y a las M16, y esto tiene más que nada una lógica en cuanto a la logística, ¿sí? Sí pueden jugar jugadores M14 en M15, para lo cual tienen que hacer el fichaje y son dentro de lo que es el BD-WAR, se los considera M14 competitivos. Y esto tiene que ver con que nosotros reglamentariamente podemos agrupar hasta 2 años, ¿sí? Entonces, hay jugadores de M14 que pueden jugar en M15 y para esto obviamente es básico que tener una buena, es la responsabilidad del entrenador, ¿sí? Y tener entendido de que ese jugador en cuanto a su desarrollo está para jugar y puede jugar en M15. Pero no M14, el M14 si es todo un grupo de M14, que inclusive podrían haber algunos chicos de M13, no juegan torneos y tienen que jugar con el reglamento de rugby infantil. Las uniones que han sacado el rugby infantil de los encuentros, las M14 de los encuentros, es por una cuestión de logística, porque las M14 juegan cancha completa, entonces muchas veces tenían que esperar hasta el final y ya nadie los miraba, no se quedaban, o se los citaba temprano y estaban mucho tiempo esperando. Y también por una cuestión que ahora después por ahí vamos a abordar un poquito más, de características de los niños ya a los 14 años, que no son ni infantiles ni juveniles, están en un gris ahí difícil de determinar. En Mendoza tienen una categoría cadetes, ahí como explica Fernando, que donde juegan los M15 la primera parte del año no es competitivo, y la segunda etapa del año creo que ya recién ahí empiezan a ser competitivos. Pero bueno, no es parte de acá como dice Juan, sí, los M14 en Córdoba acompañan. Hay muchas uniones que la 14 acompaña al bloque de 15 y 16. Bien, sigamos. Lo que quería mostrar acá es que nosotros, principalmente, tradicionalmente, dividimos el rugby en 3 etapas y básicamente lo que tenemos en cuenta es la forma en que juegan, ¿sí? O la competencia. Y este modelo de desarrollo a largo plazo que nosotros estamos presentando y en el cual no es para que tampoco ustedes lo tomen y lo lleven a sus clubes y lo traten de copiar tal cual, sino que es un modelo en el cual los puede ayudar a ustedes a guiar para formar y desarrollar el propio, si no lo tienen, o bien comparar con lo que están haciendo ustedes en sus clubes y ver si pueden revisar algo de lo que vienen haciendo. Es un modelo de 6 etapas y que no solamente tiene en cuenta la forma en que se juega, sino que también tiene en cuenta las características de los jugadores y en cuanto a su desarrollo, tanto de su desarrollo físico como su desarrollo en cuanto a las destrezas específicas del juego y desarrollo intelectual, y también tiene en cuenta el rol del entrenador, qué rol debe cumplir el entrenador en cada una de estas etapas y cuáles son los métodos de enseñanza en los cuales debemos apoyarnos también en cada una de estas etapas. Y el otro eje es el análisis de las demandas del juego, ¿sí? Y es un modelo de 6 etapas, no de 3, ¿sí? En donde tienen una división por orden cronológico, pero que no es tajante, sino que es aproximada, decimos 6 a 9 o 10 años, podría ser también de 9 a 13 o 14, y así, como ven, y llegan hasta más de 21. ¿Sí? Y cada una de estas etapas nosotros le ponemos un título. Y los títulos tienen que ver principalmente en el foco que debemos poner en cuanto al
proceso de enseñanza-aprendizaje que hay que desarrollar en cada una de estas etapas. Entonces, y que son las que ven ahí, títulos que ponemos que están desordenados para que ustedes lo van a ordenar ahora. Los títulos son progresar, maximizar, profundizar, reconversión, perfeccionar y estimular. Entonces ahora les vamos a proponer para que, a ver cuál en esto acá están puestas, tienen 3 opciones, pueden elegir una. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Según traten de relacionar los títulos con cada una de las etapas, imagínense cuáles son las características de los jugadores en cada una de las etapas y ver si las pueden relacionar con, reconversión, sí. Con para mí la primera. Los títulos, ¿sí? Que como les dije es donde hay que poner el foco. Ah, claro, bueno, hasta perfeccionar en la primera. Aparte no vas a arrancar con progresar, lo primero que haces es estimular, sería 9 es estimular. Claro, tenés razón. Sí, sí, listo. No progresar, profundizar, perfeccionar. Y no sé qué quiere decir reconversión. Ponele. Bien, ahí pueden ver los resultados. Sí. La mayoría de ustedes eligió la tercera opción, solamente uno, la primera, que es la correcta, la que eligieron todos, estimular de 6 a 9 años, progresar de 10 a 14, profundizar de 14 a 17, perfeccionar de 17 a 21 y maximizar más de 21, y la reconversión, que es la etapa cuando finalizamos dejamos la práctica activa del rugby. Acá pueden ver, esto es lo correcto. Y le decimos la etapa 1, la que va de 6 a 9 años, le llamamos estimular, porque el foco debemos ponerlo en estimular principalmente el desarrollo de las habilidades motoras básicas, la coordinación, la estabilidad o el equilibrio, y la coordinación y la velocidad principalmente de los movimientos básicos. ¿Sí? Entonces, principalmente lo que hacemos en esa etapa es estimular. ¿Sí? La etapa 2 la llamamos la de progresar, porque el foco en esa etapa hay que ponerlo en progresar en cuanto al desarrollo de las habilidades motoras básicas que ya se trabajaron en la etapa anterior, y además debemos progresar en la enseñanza de las habilidades o destrezas básicas del juego, como el pase, la recepción, el kick, el tackle, ya empieza a aparecer en esta etapa, ¿sí? Habilidades generales, ¿sí? Se les pueden también llamar, del juego. La etapa 3, que es el inicio del rugby juvenil o fin del rugby infantil, el título es profundizar, porque debemos profundizar en el desarrollo de las destrezas del juego. ¿Sí? Ya acá empezamos a también hablar de entrenar, ¿sí? Otros deportes, esta etapa se la llama como aprender a entrenar. Después vamos a profundizar porque es el tema de este curso. La etapa 4 es la de perfeccionar, que acá básicamente es perfeccionar porque debemos perfeccionar las destrezas específicas por puesto, ¿sí? Ya en esta etapa los jugadores tienen definidos sus puestos y también deben perfeccionar o empezar a entrenar, le decimos entrenar en serio, ¿sí? Y la etapa 5, que es más de 21 años, ya del rugby superior, en donde debemos maximizar el potencial del jugador, ¿sí? Llevarlo al mejor nivel posible. Y la última etapa, que es la que estaba preguntando Hernando, la reconversión, que es la etapa en la cual dejamos la práctica activa del rugby y nos mantenemos activos a través de otro rol que podría ser árbitros, entrenadores, preparación física si somos profes, dirigentes,
o colaborar desde donde podamos. ¿Sí? Bien, Chirola. ¿Vamos bien? ¿Se entiende entonces bien el concepto este de desarrollo a largo plazo? Ahora vamos a ir viendo cada una de las... Vamos a pasar a la otra presentación. Y vamos a ir viendo cada una de las etapas, y cuando lleguemos a la etapa del rugby juvenil, la etapa 3, que es la del curso específico, nos vamos a detener y vamos a profundizar un poquito, sobre todo sobre las características evolutivas de los jugadores juveniles, ¿sí? En esta etapa, y cuáles son sus principales características y posibilidades en cuanto a su desarrollo. Dijimos que la etapa 1 era la que denominábamos estimular, ¿sí? Porque debíamos estimular el desarrollo de las habilidades motoras básicas principalmente, y la edad cronológica va desde los 6 a los 10 años, ¿sí? En esta etapa dijimos, en todas las etapas, este modelo propone enfocarnos en 3 ejes. Dijimos el jugador, el rol del entrenador y el análisis de las demandas del juego. Con respecto al jugador, lo más importante que hay que tener en cuenta es que estos aprenden a través del juego, ¿sí? Entonces el juego es la principal herramienta didáctica que contamos en esta etapa. Después, todas las técnicas y las destrezas que querramos o nos propongamos enseñar, debemos hacerlo desde lo global, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprenden a través del juego, y además es la mejor forma para hacerlo, ya que los motiva y garantiza esto, la diversión y la máxima participación, ¿sí? Las características de los niños en esta etapa, que son egoístas, por lo tanto es importante tener muchos materiales y contar con una variada y rica cantidad de actividades que lo mantengan ellos atentos. Tienen poco lapso de atención, por lo tanto debemos proponer consignas cortas y claras. Además, su principal, en cuanto al desarrollo, lo que es el crecimiento, es estable en esta etapa, ¿sí? Crecen entre 2 y 3 kilos por año y aumentan entre 3 y 5 centímetros en cuanto a la talla. El gran cambio en esta etapa se produce a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está en pleno desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante trabajar y estimularlo en cuanto al desarrollo de habilidades motoras básicas, el equilibrio, la coordinación, la agilidad, etc. En cuanto al rol del entrenador, ¿sí? Este debe actuar como un guía, participando y jugando por momentos con los chicos, proponiendo actividades y juegos en los cuales ellos vayan descubriendo poco a poco las principales, el sentido del juego, y que vaya también conociendo las reglas del juego, y que vaya experimentando las distintas, a través de las habilidades motoras básicas, cómo jugarlo, ¿sí? Además debe proporcionar el entrenador un entorno seguro, ¿sí? Y que permite y garantice que todos puedan jugar, y que esto sea en forma divertida y que los motive, ¿sí? Y con respecto al juego, al análisis de las demandas del juego, en esta etapa debemos poner mucho énfasis en el juego abierto, ¿sí? Principalmente porque de los 9 años para abajo, recuerden que no hay scrum, no hay line out, todos los reinicios son a partir de los free kick, y principalmente los chicos lo que hacen es correr
¿sí? Y eludir, ¿sí? Correr con la pelota o sin la pelota. Entonces todo lo que tenga que ver con estas destrezas es lo fundamental que debemos estimular. Entonces, acá para que participen, rápido, ¿qué métodos de enseñanzas deben priorizarse en esta etapa? Según... Global. Analítico. Global. Analítico. Ah, no, es muy técnico, sí. Para mí global. Resolución de problemas ya cuando el vago debería tener ya, pues tenía que ser conscientemente. Sin duda, como que el ser método global, competente. ¿sí? Es el principal a través del juego. La resolución de problemas también podemos utilizarlo, ¿sí? Obviamente que deben ser resolución de problemas muy sencillos, ¿sí? El método analítico no es un método que podamos utilizar en esta etapa, principalmente porque no está presente el juego, y segundo porque debemos abordar todo desde lo global, ¿sí? Y lo analítico lo utilizamos más adelante después para perfeccionar los gestos técnicos. Pasamos a la etapa 2, la que denominamos progresar, porque debemos enfocarnos en progresar en cuanto al desarrollo de las habilidades motoras básicas y también de las destrezas del juego. Y las características de los jugadores en esta etapa es que son capaces de resolver situaciones más complejas, ¿sí? Y esto debido a que ya traen al trabajo que realizamos en la etapa anterior, ¿sí? Donde ya hay un desarrollo de las habilidades motoras básicas, y entonces ya se sienten más seguros. La exploración es un método en el cual ya empezamos a generar actividades más complejas, ¿sí? No tan sencillas, y se nota una mejora importante en cuanto a sus habilidades motoras, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta a la carrera, ¿sí? A la evasión. Acá aparece en esta etapa el pase, ya parece ser un gesto importante para entender, porque tienen mucho más percepción del espacio, empiezan a descubrir que hay un compañero que juega con ellos y que puede llegar a estar mejor ubicado que ellos para seguir avanzando. El tackle también empieza a ser importante enseñarlo. Ya necesitan aparte aprender a taclear para, teniendo en cuenta que mejoraron mucho en cuanto a sus habilidades motoras. En lo que respecta al entrenador, debido a la maduración, ¿sí? De los jugadores y a esta mejora que hay en cuanto a sus destrezas motrices, ya deja de ser un guía y empieza a acelerar el aprendizaje, ¿sí? Ya también empezamos a alternar un poco en cuanto a los métodos de enseñanza. No solamente utilizamos el juego, aunque sigue siendo importante, pero también podemos alternar con algunos ejercicios analíticos, principalmente en aquellas destrezas que la seguridad está vinculada, como por ejemplo el tackle, el rack, ¿sí? Debemos abordarla desde lo analítico e ir introduciéndola poco a poco en el juego. Y con respecto al juego, a las demandas del juego, ya en esta etapa empezamos a jugar en un formato más estructurado. Ya aparece el scrum y el line, sin empuje, pero sí con hooking o con disputa a través del salto, y por lo tanto, al aparecer estas formaciones, es importante empezar a trabajar en cuanto a la formación corporal postural, ¿sí? Que les permita a los jugadores ir preparándolos para poco a poco ir incorporando en su esquema motor un modelo ideal en cuanto al modelo ideal en cuanto a estas destrezas de unidad y de mini unidad, ¿sí? Que también después lo vamos a aplicar en un montón de otras destrezas.
Y pasamos a la etapa 3, la que denominamos profundizar, que es la etapa donde iniciamos el rugby, finaliza el rugby infantil, la última etapa, y se inicia el rugby juvenil, que es básicamente sobre la cual vamos a estar trabajando en todo este curso, ¿sí? Y en donde como principal característica, y creo que es la más importante, se produce en esta etapa, en algún momento de esta etapa, a veces antes o quizás en algunos jugadores un poco más tardía, pero se va a producir el pico máximo de crecimiento, ¿sí? El pico máximo de crecimiento en cuanto a peso y talla, ¿sí? Y además casi paralelamente también el desarrollo puberal o el desarrollo sexual, ¿sí? Que va muy de la mano. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque se empiezan a abrir un montón de ventanas de oportunidades en cuanto a su desarrollo físico, ¿sí? Y acá sí empezamos a hablar de entrenar o de empezar a entrenar o de aprender a entrenar a partir de esta etapa, ¿sí? Todo lo que hagamos antes de este momento de crecimiento, de este pico máximo de crecimiento, va a ser estimular, ¿sí? Y desarrollar. A partir de que se produce el pico máximo de crecimiento, empezamos a hablar de entrenamiento, ¿sí? Bien, una de las características, como vamos a ver ahora un poco más adelante, es desafiar a los jugadores, como dice Gillo, ¿sí? Desafiarles, presentarles problemas, ¿sí? Y no solamente presentándoles problemas, sino la forma de desafiarlos es planificando y generando entrenamientos que les permitan a ellos mejorar poco a poco y que ellos puedan ir viendo esa mejora. Y además proponiéndoles a ellos objetivos individuales de desarrollo, ¿sí? Los cuales puedan ellos enfocarse en cuáles son los puntos principales en los cuales tienen que mejorar, ¿sí? Esto ayuda mucho también a mantenerlos enfocados, a mantenerlos motivados, ¿sí? Por eso acá se tiene más capacidad para enfocarse, ¿sí? Por eso ya ellos quieren mejorar, son competitivos, ¿sí? No solamente competitivos en el aspecto del equipo y querer ganar el fin de semana o ganar un torneo, sino que son competitivos entre ellos, ¿sí? Ya se están desafiando constantemente y quieren jugar, entonces compiten en todo sentido. Obviamente, como dice también Chirola, creo que es, si no me equivoco, los desafíos que les propongamos deben ser alcanzables para evitar frustraciones, ¿sí? Y obviamente esos desafíos deben estar, o esos objetivos que les propongamos individuales, tienen que estar consensuados con ellos, ¿sí? No proponer solamente nosotros, sino es consensuarlo con el jugador, pero sí proponerles que estén ellos atentos a su propio desarrollo. Francisco, tengo un problema en mi club, en los entrenamientos, no con todos los jugadores, pero sí con la mayoría, que me cuesta mucho que se concentren en los entrenamientos y cada vez que se les pide algo o se les presenta una ejercicio, en vez de entusiasmarte, se le da. Bien, la verdad, los chicos, algunas de las características de los chicos es que también cuando están entrando en esta etapa de cambios físicos, cambios en cuanto a su desarrollo sexual, vamos a ver que una de las características es que son muy, como que por momentos no demuestran interés, ¿sí? Sí, por momentos están muy exclusivos y muy enganchados, ¿sí? Y en cuanto a la concentración, tienen capacidad de concentrarse, pero es muy difícil que logremos que se concentren si no están motivados, ¿sí? Y a la vez, ¿sí? No nos olvidemos que en la etapa en la que estamos pasando, en que ellos tienen
muchas otras actividades en las cuales les generan atención o los distraen, ¿sí? Desde todo lo que sea la tecnología a otras propuestas, ¿sí? O un sinfín de propuestas, y nosotros competimos con ellas. Entonces, por eso debemos generar en ellos una motivación constante, no simplemente pensar de que van a venir van a jugar al rugby porque sí, porque les gusta, porque realmente están enchufados con el torneo o lo que sea. Vamos a tener que estar siempre pensando en diferentes estrategias para que ellos se mantengan motivados y motivados, y concentrados y enfocados en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien, ahora quiero que nos concentremos un poquito porque me parece que esto es algo fundamental que conozcamos como entrenadores en esta etapa de infantiles y que es saber cómo detectar cuándo se está produciendo este pico máximo de crecimiento, ¿sí? Como primer punto debemos conocer que nosotros desde que nacemos hasta que llegamos a nuestra edad adulta se producen 3 periodos diferentes en cuanto al crecimiento, ¿sí? El crecimiento le hablamos al incremento en cuanto a la talla y el peso, ¿sí? Durante un periodo determinado de tiempo, como dice ahí, ¿sí? Entonces, como les decía, se distinguen 3 periodos en esta etapa de crecimiento hasta que llegamos a la edad adulta. Un primer periodo que es en los 4 primeros años de vida, en donde se produce una primera aceleración de crecimiento, en donde el primer año podemos crecer 25 centímetros, en el segundo 12, en el tercero 10 y 8 centímetros en el cuarto. Y a partir de acá, de ese momento de los 4 años, se inicia un segundo periodo en el cual el crecimiento en cuanto a peso y talla es sostenido, ¿sí? Y en el cual crecemos entre 2 a 3 centímetros por año y entre 3 y 5 centímetros por año, ¿sí? En cuanto a peso y talla. Y recién entre los 12, 13 años las mujeres y 13, 14 años los varones se produce la segunda aceleración de crecimiento, que es esta que les digo yo, en la cual podemos crecer hasta 12 centímetros en un año. Juan, levantaste la mano, ¿querés el audio? Juan Pablo. ¿Te activo el audio, Juan Pablo? Bueno, ahí se está escribiendo. Ah, perfecto, bien. Entonces les decía que el tercer periodo es este que les hablamos del pico, donde se produce el pico máximo de crecimiento. Acá este cuadro nos explica un poquito más de esto que les estamos hablando, ¿sí? Donde, fíjense, en los primeros años de vida se produce la primera aceleración, ¿sí? Acá lo amarillo, una primera aceleración, después crecemos a un ritmo sostenido y a partir de los 13, 14 años, las mujeres 12, 13, los varones a partir de los 14, 15, pudiendo llegar hasta los 17 años a producirse, una segunda aceleración del crecimiento. Aceleración que también en forma paralela y un poquito posterior se produce la del desarrollo sexual, ¿sí? O la maduración sexual, la pubertad que lo llamamos. En cuanto a peso y talla, siempre primero el resto puede ver, sí. Juan, Gustavo está acá que no puede. Juan, si estás con teléfono puede ser por eso. Bien, les decía,
los chicos van a ver que primero, en esta etapa, primero crecen en talla, ¿sí? El primer pico de crecimiento que se produce es cuanto a talla. Que van a ver que de repente parecieran que los estiraran, ¿sí? Crecen primero los huesos largos, primero le crece el pie, después las piernas, después el tronco corto, los brazos largos, ¿sí? Y después, unos 6 a 7 meses después de este pico máximo en cuanto a talla, se produce el pico máximo en cuanto a peso o masa corporal, ¿sí? Que viene también eso de la mano con el desarrollo sexual o el desarrollo hormonal, ¿sí? ¿Por qué es tan importante o por qué creen ustedes que es tan importante para nosotros entrenadores poder reconocer que los chicos están pasando por este momento en esta etapa? Bien, para no acelerar procesos, algo más puntual, porque ¿qué procesos podríamos acelerar? Bien, crecimiento madurativo, son todos conceptos válidos, pero bien. Encasillar puestos, bien, puede ser una opción, o sea, no encasillarlos en un puesto porque su físico puede... A ver, Juan Pablo, son etapas complejas que traen cambios y adaptaciones, perfecto, lo cual eso nos determina a nosotros que debemos ser pacientes, ¿sí? Manejar las frustraciones, como dice Sergio también. Bien, acá Sergio menciona algo de la diferencia física que es un punto fundamental, ¿sí? A esta etapa también se la llama la de las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en una M16, por ejemplo, o en una M15, con chicos que desarrollaron, que ya pegaron ese pico máximo de crecimiento, tanto del peso y en talla, que parecen adultos, ¿sí? Con chicos que todavía no desarrollaron o no pegaron ese estirón, ¿sí? Y que en realidad parecen chicos de la M13, ¿sí? Entonces, y tenemos jugadores que son totalmente diferentes y aparte tienen necesidades en cuanto a su desarrollo diferente, y los tenemos en una misma división, y eso a nosotros nos va a determinar tomar decisiones muy relevantes en cuanto a nuestra planificación, ¿sí? Después, otro punto importante que es que para nosotros en reconocer que están pasando por este momento es porque, por ejemplo, como creo que ya les mencioné antes, a partir de este momento se empiezan a abrir un montón de ventanas de oportunidades en cuanto a su desarrollo físico. Por ejemplo, una vez que los jugadores pegan este estirón en cuanto a talla, esos 6-7 meses que tenemos entre que pegan el pico máximo entre que se produce el pico máximo en talla y que llega el pico máximo en peso, ¿sí? Hay una etapa en la cual nosotros la llamamos, debemos ajustar o reajustar destrezas o patrones motores que creíamos que ya tenían ellos incorporados. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo físico, un nuevo envase, ¿sí? Palancas diferentes, en las cuales ellos, vamos a ver, como que se ponen torpes de repente. Entonces debemos ajustar y hacer un reajuste en cuanto como un repaso, digamos, ¿sí? Y recomendable el gimnasio a partir de, yo creo que a partir de los 13, 14 años
un indicador es poder detectar cuando se está produciendo este pico máximo de crecimiento y es un buen momento para mandarlo a un gimnasio. Obviamente tiene que ser un buen gimnasio con un buen profesor que lo guíe, que entienda por el momento que está pasando, porque si el estímulo que reciben no es el óptimo, podemos estar generándole algún problema a futuro. Por eso también es importante que ahí el club se involucre en cuanto a este momento de formación del jugador. Hoy muchos clubes tienen gimnasios, entonces debemos tener gente capacitada, profesionales capacitados para poder aprovechar este momento, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros como entrenadores, que no vamos a ser los que vamos a estar a cargo de este momento, sí que podamos identificar estas diferencias que se van a producir en jugadores de la misma edad cronológica. En conjunto con el PF, entender que el preparador físico del club que tenemos, el mejor debe estar en esta etapa, el mejor no creo yo, en mi óptica, no en la primera división, sino en esta etapa debe estar el mejor preparador físico, y entender que hay chicos que, los que todavía no llegaron a pegar este pico máximo de crecimiento, necesitan todavía seguir siendo estimulados en cuanto a la percepción, a la coordinación, a la agilidad, ¿sí? Y debemos esperarlos un poquito más, ¿sí? Lo cual también nos genera un montón de problemáticas porque están todos en el mismo. ¿Se entiende este punto? Que me parece central, ¿sí? ¿Qué indicadores nos dicen a nosotros que además del crecimiento, obviamente, de que vemos que están más altos, más grandes, qué otros indicadores nos pueden determinar o ayudar a darnos cuenta que los jugadores están pasando por este momento? El cambio en la voz, bien. La fuerza, ¿sí? Muchas veces la fuerza cambia. O sea, no porque estén entrenando, simplemente porque se produjo ese aumento en cuanto a masa muscular. La descoordinación, bien. Fíjense, los vellos, y empiezan a aparecer pelos en la cara, los bigotes primero, el acné, ¿sí? El humor, el carácter, bien. Perfecto. Son todos indicadores que a nosotros nos ayudan a darnos cuenta que están pasando por esa etapa. Entonces, algunas características de esta etapa, ¿sí? Entonces, la aceleración en el ritmo del crecimiento, ya lo dijimos, el incremento en peso y estatura, apatía y permanente cansancio. Esto tiene que ver con lo que preguntaba antes alguno de ustedes que tenía esta problemática, como que vean que no se motivaban, ¿sí? Es normal de esta etapa, ¿sí? Parece como que siempre están apáticos, cansados, ¿sí? Después se producen cambios rápidos en su imagen física, ¿sí? Y además se preocupan, ¿sí? La altura, la nariz, la gordura, además acá en esta etapa aparecen los sobrenombres, ¿sí? Por estos cambios, y muchas veces no les gusta, ¿sí? Tenemos que como entrenadores estar atentos a esto. A veces podemos llegar a perder a algún jugador porque por esto de que se gastan constantemente y se están transformando en los gordos, los narigones aparecen, bien.
Acá, como dice Gillo, la masturbación también, ¿sí? Bien, la maduración precoz o tardía, esto de tener en cuenta de que podemos tener chicos que ya maduraron y otros no en la misma, muchos complejos, angustia, vergüenza, ¿sí? Todos estos cambios hacen que se acomplejen, estén a veces angustiados, sientan vergüenza de su físico, ¿sí? Tienen apetito permanente, comen en exceso o están inapetentes y no comen nada, ¿sí? Se irritan con facilidad, esto también lo vemos, se pelean entre ellos a veces, pero rápidamente se amigan, se enojan con los entrenadores, pero también rápidamente entienden, ¿sí? Bien, y ya acá también empiezan a tener su grupo de amigos, que pueden ser por lo general, si están muy involucrados en el club, su grupo de amigos es el del club, pero también pueden tener el grupo de amigos de escuela, y les gusta compartir mucho tiempo con ellos, a veces inclusive más que estar con sus padres, ¿sí? Todas estas características en cuanto a las características que son físicas, muchas, evolutivas, también intelectuales y socioafectivas, a nosotros nos dan, son un montón de indicadores que nos hacen tener estrategias que nos permitan llevar a cabo nuestra tarea como entrenadores y resolver un montón de problemas o problemáticas que se nos van a dar teniendo en cuenta estas características. Lo importante, ¿sí?, es como entrenadores es que debemos conocerlas, ¿sí?, y saber que esta es una etapa muy compleja para los jugadores o para los jóvenes que nosotros vamos a estar entrenando, y por eso somos, creo que, mucho más que entrenadores. Entonces, y somos alguien que quizás ellos van a confiar mucho en nosotros, y por ende debemos entenderlos y entender por este momento que están pasando y tener paciencia, mantenerlos motivados y generar confianza en ellos, ¿sí? Ahí, como dice Sergio, el apoyo psicológico, ¿sí? Acá trabajar con un equipo interdisciplinario es fundamental, tanto desde el aspecto psicológico, porque que tenga entrevistas con ellos individuales y también trabajos grupales. Antes esto parecía como de equipos profesionales, pero la verdad que ayuda muchísimo. También trabajar con nutricionistas para que podamos ayudarlos a ellos en empezar a incorporar hábitos en cuanto a su alimentación, y además también charlas con sus padres, ¿sí?, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto alimentario. También en cuanto a la preparación física, que ellos empiezan a entender lo que está pasando con su cuerpo en cuanto a su desarrollo físico, explicarles, fundamentar un montón de cosas que hacemos nosotros, ¿sí? Hacerlos parte a nosotros de algunas tomas de decisiones, compartir con ellos objetivos, compartir con ellos actividades. Bien, todo eso va a mejorar muchísimo nuestro trabajo como entrenadores. En cuanto al entrenador, algo que ya alguno de ustedes, no recuerdo quién fue, mencionó, es importante desafiarlos, ¿sí? Y esto de desafiarlos tiene que ver con generarles siempre entrenamientos y prácticas que a ellos les permita mejorar continuamente, mantenerlos motivados, traer cosas nuevas, generar actividades no solamente en cuanto a su desarrollo como jugadores, sino también generar actividades que les permitan a ellos involucrarse en el club y ser parte de un equipo, y debemos traer el mejor nivel posible de cada uno de ellos. Recuerden que son competitivos, que es una forma también de mejorarlos, proponerles objetivos individuales de desarrollo, consensuarlos con ellos, ¿sí? Mostrarles sus mejoras, ¿sí?
utilizar el refuerzo positivo, ¿sí? No estar siempre marcándole aspectos negativos o errores en ellos, sino estar atentos también, o principalmente estar atentos a lo que hacen bien. Y con respecto al juego, esta etapa, como dijimos ya, es el inicio de la competencia y es importante que vayamos del rendimiento individual al del equipo. Y acá creo que es importante entender que somos formadores de jugadores, no formadores de equipos, ¿sí? Lo importante en esta etapa no es salir campeones del torneo de nuestra unión, de M16 o de M15, sino de formar jugadores, ¿sí? Que lleguen de la mejor manera preparados a la etapa siguiente y así sucesivamente hasta llegar a su máximo nivel. Pero el rendimiento individual debe estar por sobre el rendimiento del equipo. O sea, no debemos poner por delante el equipo al rendimiento del jugador o a las posibilidades de mejorar el jugador. Perfecto. Ya vamos terminando. La etapa 4 es la de perfeccionar, que es a partir de los 17, 18 años hasta los 21, 22. Esta es cuando finalizan la etapa escolar, la secundaria, ¿sí? Y ya empiezan algunos a estudiar en la universidad, a trabajar, etc. Es la etapa donde se produce la mayor deserción, ¿sí? Por estos cambios que se producen, el estudio. Aparecen también algunos que están de novios, comienzan a trabajar, dejan de jugar con sus compañeros y se insertan en un plantel superior. Entonces, ya para eso hay muchos cambios. Pero quienes siguen jugando se comprometen con el rugby y le dedican un tiempo y organizan sus tiempos y sus actividades para poder seguir jugando, ¿sí? Y además también se comprometen en la preparación como especialistas en sus puestos. Ya también los puestos y roles están definidos, entonces le dedican mucho tiempo a su preparación están en el momento óptimo para empezar a trabajar y a desarrollar principalmente las cualidades físicas, ¿sí? Fuerza, resistencia, velocidad, la potencia, ¿sí? En cuanto al entrenador, el papel del entrenador en esta etapa ya pasa a ser la de un... acá en Gillo, ¿qué postura tiene con respecto a los chicos de 18 años que suben a un plantel superior? Bueno, primero hay una cuestión reglamentaria que no permite que hasta que no cumplan, no tengan los 18 años cumplidos, no pueden jugar en plantel superior. Después, yo creo que hay jugadores juveniles que están bien desarrollados, que tuvieron un buen proceso, sobre todo en cuanto a su desarrollo físico, y depende también el nivel de la primera división del club y del nivel, más que de la primera división del club, el nivel de la competencia que se esté jugando, y podría jugar tranquilamente, ¿sí? También va a depender el puesto. Yo creo que un jugador de 18 años que sea en primera línea, yo tendría mucho recaudo ponerlo en una primera división, pero bueno, obviamente va a depender de la formación y el nivel del jugador y el nivel de la competencia, ¿sí? Pero sin duda hay casos, de hecho, tenemos a, como es el segunda línea entrerriano, que ya está jugando en los Pumas, no me sale el nombre ahora, Kremer, exacto. Bueno, Kremer debutó con 18 años y bueno, de hecho creo que hay jugadores que es necesario, que están muy bien desarrollados y que ellos necesitan también jugar un poco en
otro nivel. Bien, le decía, en esta etapa el rol del entrenador ya pasa a ser el de un facilitador, ¿sí? En el cual el facilitador, como dijimos, los jugadores ya son, ya están preparados y conocen y tienen hábitos de entrenamiento, entonces el entrenador planifica y facilita para que ellos se puedan desarrollar como jugadores e insertarse dentro de una estructura de equipo, ¿sí? Entonces, además ya en esta etapa se trabaja en un equipo de entrenadores, muy raro que podamos trabajar solos, ¿sí? Entonces el rol del entrenador ya pasa a ser más de un facilitador. Además, los métodos, utilizando diversos y variados métodos, desde lo cerrado, juego picado, el abierto, ¿sí? O analítico, o bien todos los métodos que ustedes conocen. Y en cuanto al juego, el juego ya los puestos y los roles están definidos, ¿sí? Ya no es como en la etapa anterior en la cual no debíamos poner íbamos del rendimiento individual al rendimiento del equipo, ¿sí? Acá sí ya somos entrenadores y formamos equipos y debemos concentrarnos en reducir los errores y maximizar la eficacia. Y la etapa 5, en cuanto ya en esta etapa hablamos del rugby superior o rugby de elite, el jugador es excelente o busca ser excelente en sus posiciones y funciones. Para esto, obviamente, son muy disciplinados en cuanto a su preparación física y también a su preparación técnica. Después son capaces de hacer frente a la presión que produce la competencia de este nivel. A ver, Alejandro acá que pregunta, ¿se referido en gesta de productos como recuperadores, ganadores de masa, motora, quemado de grasa? Debemos indicar. Bien, yo ahí creo que para esto están las nutricionistas, ¿sí? Nosotros como entrenadores no podemos recomendarles nada que yo creo que no es ético recomendarles o darles para tomar algún tipo de ningún tipo de suplemento, ¿no? Ni aunque sean legales. Yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de jugadores jóvenes y que están en desarrollo, por eso es lo fundamental trabajar con un equipo interdisciplinario. Las nutricionistas, hoy hay algunas nutricionistas que yo hablo mucho con ellas, o sea, que consideran que los suplementos no van a reemplazar lo que es la alimentación, ¿sí? Pero sí en algunos casos indican algún tipo de suplemento porque es necesario por la cantidad de entrenamiento que desarrollan, entonces quizás no alcanzan a nutrirse por el gran desgaste que tienen, entonces necesitan algún tipo de... Pero esto tiene que estar recomendado o guiado por una nutricionista, un médico nutricionista, etc. ¿Sí? Bueno, con más razón, ante la gran llegada que hay de productos que se venden en cualquier lado y que no hace falta ni una receta, nada, es donde nosotros tenemos mayor responsabilidad y de hablar con los jugadores y hacerles entender, sobre todo con los juveniles, hacerles entender que si toman algo tiene que estar indicado por un profesional del área, ¿sí? Entonces, y poner mucha atención y ser muy estrictos con eso, no dar un mensaje equivocado.
¿sí? Bien, seguimos así, ya vamos terminando los liberos. Con respecto al entrenador, acá ya hablamos de un staff de entrenadores, obviamente, ¿sí? Que puede tener una cabeza, ayudantes. Bien, es importante que acá el entrenador libere en vez de restringir el potencial de los jugadores y del resto del staff, y esto tiene que ver con hacerlos partícipes en la toma de decisiones y en la planificación, ¿sí? Tratar de potenciar al máximo las posibilidades, también poder detectar en su staff cuáles son las debilidades y las fortalezas del resto del staff y aprovechar las fortalezas de cada uno de ellos para poder potenciar a los jugadores. Y con respecto al juego, acá estamos hablando de deporte de rendimiento, de elite, este se basa en análisis de las fortalezas y debilidades tanto propias como del rival. Y por último, la última etapa, que es la etapa de la retención, que es donde nosotros dejamos la práctica activa del rugby y seguimos vinculados a este, apoyando el rugby desde el lugar o según la profesión que nosotros tengamos, donde mejor nos sintamos, también como árbitros, entrenadores, bien, dirigentes, etc. También con actividades de promoción y difusión del rugby, o simplemente seguir disfrutando del rugby en alguna de estas áreas, ¿sí? Pero si, como dijimos en el inicio, si nosotros pasamos por todas estas etapas, como iniciándonos como jugadores, y durante todo este proceso lo pudimos hacer de una forma que a nosotros nos mantuvo entretenidos y motivados, y pudimos lograr sentirnos parte de un club que nos formó y que nos permitió desarrollarnos y mejorar tanto en el aspecto deportivo como en nuestra formación como personas. Seguramente vamos a continuar ligados de cualquiera de estos roles y aportando al club. Bien, gente, con esto cerramos la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta o duda, nos extendimos un ratito. Bien, gente. Bueno, me alegro que les haya parecido bueno, interesante. Yo les mando por mail la info, ¿sí? Les mando el material, les mando la presentación y también en un PDF, ¿sí? Mandale saludos al caballo Nasasi también. Bien, gente, los libero. Nos vemos de vuelta en la clase de juego aéreo y juego con el pie, que está a cargo mía también. La próxima clase la tienen el miércoles con Nahuel García, que es de preparación física, ¿sí? Que también se las recomiendo, que es muy buena clase. Bien, gente, buena semana, gracias, chao.